En una ocasión vi un anime en donde el antagonista tenía las de perder, donde los protagonistas eran mucho más fuertes que él, y yo no tenía ni idea de cómo haría para vencerlos. Estaba más interesado y preocupado por lo que podría pasarle al antagonista que al mismo protagonista. Eso me hizo preguntarme, ¿por qué estoy tan obsesionado con ese personaje? ¿Qué es lo que me hace querer saber más sobre él e incluso que quiera que gane el mal? ¿Quién es ese antagonista? Te lo diré más adelante en este video. Por ahora, veamos cómo es que se hace un buen antagonista. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics, y en este video te mostraré cómo es que puedes crear al segundo personaje más importante de toda tu historia, el antagonista, y que incluso pueda llegar a ser más interesante que el mismo protagonista. Un antagonista no es necesariamente aquel personaje que quiere conquistar el mundo, o que viste con tonos oscuros y tétricos, y ríe como un maniático mientras acaricia un gato regordete. Miau. En realidad, un antagonista podría ser tú. Si hubieras tomado algunas malas decisiones en tu vida. Verás, cuando creamos una historia, por lo general pensamos en un personaje principal, algunos secundarios, quizás el mundo en donde viven y la trama en general. Pero la realidad es que una historia trata sobre alguien tratando de lograr algo mientras surgen obstáculos en su camino y él debe superarlos para alcanzar lo que quiere. Pues el más grande obstáculo en esa historia es precisamente el antagonista. Por cierto, ¿cuál es tu antagonista favorito? Quizás lo haya mencionado en los ejemplos de este video, déjame saberlo en los comentarios. El antagonista no es alguien a quien el protagonista necesariamente odie, puede que lo haga o puede que no. El antagonista principal de tu historia es ese personaje que, por más raro que suene, quiere exactamente lo mismo que el protagonista. Y como los dos quieren lo mismo, inevitablemente tendrán que competir uno contra el otro para obtener lo que desean. Esa es la base de su relación. Imaginemos que tu historia trata sobre un corredor que se entrena para competir en la carrera más importante del mundo. En una carrera donde dos corredores compiten por el primer lugar, los corredores no necesariamente se odian. Puede que sí, puede que no. Solo quieren lo mismo, ganar el primer lugar, esa brillante medalla de oro y, ¿por qué no?, ese gigantesco saco de dinero. Los dos son personas, tienen vidas propias y los dos tienen sus propios motivos para hacer lo que hacen. Pero el antagonista quizás usa un bat para tomar una pequeña ventaja sobre el protagonista. Después de todo, él hace las cosas a su manera y las reglas son solo un detalle insignificante. La relación más importante en la historia no es la del protagonista y su interés amoroso, sino la del protagonista y el antagonista. El mejor antagonista para tu historia es aquel que tiene la capacidad de golpear al protagonista donde más le duele, llevándolo a un punto de desesperanza donde cree que todo está perdido y cree imposible salir de esa situación, llevándolo a un punto de crisis. Hablo de cómo crear el punto de crisis en tu historia en otro de los videos que te dejaré por acá en las etiquetas por si te interesa saber más sobre el tema. El antagonista es totalmente necesario para el desarrollo del protagonista porque es él quien representa el obstáculo más grande en toda la historia. El antagonista es ese motivo por el cual el protagonista deberá crecer y sacar lo mejor de sí mismo, porque el antagonista es la prueba final del protagonista para tener una mejor vida y ser una mejor versión de él mismo. Así que el protagonista necesita al antagonista para su desarrollo. El protagonista es solo tan bueno como la persona contra la que lucha, lo dice aquí en este libro. Y yo le creo. Imagina que el protagonista es el corredor número 1 del mundo y el antagonista es el 50º mejor corredor. Aquí tenemos una lucha muy desequilibrada. Quizás cuando el antagonista vaya a la mitad del camino, el protagonista ya habrá cruzado la meta. No supondrá un verdadero reto para él y esta carrera no será para nada interesante. Pero si el antagonista es el segundo mejor corredor del mundo, la carrera se volverá realmente interesante porque las cosas ya están más equilibradas. Será una carrera muy reñida en donde cualquiera podría ganar y definitivamente el protagonista deberá sacar lo mejor de sí. Así que haz que tu protagonista y antagonista estén en niveles similares cuando vayan a enfrentarse, para que las cosas se pongan interesantes de verdad. Es por eso que por lo general el protagonista se enfrenta al antagonista hasta el clímax de la historia, porque el protagonista va creciendo y superando retos que lo preparan para enfrentar al antagonista, y así la pelea esté un poco más reñida. Y ahora una de las características que considero más importante para un antagonista, que puede hacer que incluso queramos más al antagonista que al mismo protagonista. Haz al antagonista de tu historia humano. Y no me refiero a que sea un humano como tal, más bien dale cualidades humanas. Un antagonista puede ser tan normal como cualquier otra persona, puede tener emociones, preocupaciones, buenos y malos momentos, personas a las que aprecia y probablemente hasta tenga un sabor de helado preferido. Pero quizás en algún punto de su vida las circunstancias y sus decisiones hicieron que tomara un camino diferente y terminara convirtiéndose en un villano. Tu antagonista puede tener todas esas cualidades humanas y ser increíblemente simpático, pero no por eso será necesariamente buena persona. Quizás lo que quiere lograr es muy razonable, pero los métodos que utiliza para lograrlo son muy cuestionables.
Por ejemplo, quizás el antagonista ha sufrido muchas injusticias que lo han hecho quedar en la ruina y quiere ganar esa carrera y el dinero del premio para darle una mejor vida a su hermanito. Aunque su forma de conseguirlo no sea para nada honesta, sus motivos pueden ser muy razonables e incluso bondadosos. Esta información ya hace que podamos sentir cierta empatía con el antagonista e incluso podemos ponernos en su lugar. Hasta podríamos cuestionarnos si nosotros estuviéramos en su lugar, quizás haríamos lo mismo. Si logras que las personas sientan empatía por tu antagonista, el trabajo estará hecho. Para lograr hacer a un antagonista empático es muy útil imaginarlo en situaciones ordinarias. Podrías mostrarlo limpiando su casa y cuidando de su hermanito o algo similar, en vez de riendo como un maníaco en un trono mientras se desliza hacia la locura. Miau. Es muy posible que podamos sentir empatía por el antagonista si es que lo mostramos en situaciones como estas, porque es probable que nosotros también hayamos vivido una similar. También existe un elemento que a un antagonista le queda como cereza en un pastel y puede hacerlo increíblemente interesante: el misterio. Crear un personaje misterioso es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Verás, las personas le tenemos un miedo natural a lo que no conocemos, y es muy difícil combatir lo desconocido. También cuando no conocemos algo, nuestra imaginación vuela y podemos percibirlo como una amenaza mucho más grande que la que realmente es. Sin mencionar que tenemos un interés natural por las cosas que no sabemos. Nos gusta el chisme, pues. Es como cuando tu amigo te dice: oye viejo, tengo un secreto increíble que debo contarte. Oh, ¿en serio? Dime. Oh, ¿sabes qué? Mejor te lo cuento luego. Esa es la sensación que provoca un antagonista del que no sabemos mucho. Por lo general, al inicio de una historia no tenemos mucha información sobre el antagonista. Quizás sabemos cómo se ve físicamente o su nombre, pero no sabemos qué quiere o por qué hace lo que hace, y mucho menos su historia personal. Esos detalles suelen aparecer en el clímax de la historia porque es ahí cuando se revela la identidad completa del antagonista. Y esto provoca algo muy interesante. Como mencioné antes, le tenemos miedo a lo desconocido, pero cuando lo desconocido se vuelve conocido, ese miedo natural se va y psicológicamente ya no nos sentimos tan abajo de esa amenaza. Y es así como se siente el protagonista en el clímax de la historia. Cuando está a punto de enfrentar al antagonista, ya ha crecido y superado un montón de pruebas, ya ha vivido muchas experiencias que lo han preparado para ese momento y ahora sabe quién es exactamente la persona contra la que tiene que luchar. Ahora sí, los dos están en niveles similares incluso psicológicamente. También existen otras llamadas fuerzas antagónicas. Son esos retos que preparan al protagonista para llegar con el antagonista. Estas fuerzas antagónicas pueden ser personas o incluso situaciones, como una riña con un amigo o alguna decepción amorosa, lo que sea que haga que el protagonista tenga dificultades para avanzar hacia donde quiere llegar. Ahora veamos cómo aplica todo esto a algunos de los antagonistas más increíbles del anime. Barba Negra es uno de los muchos antagonistas de One Piece. Este sujeto es la definición de misterio, y de hecho es también un reflejo de Luffy, el protagonista. Hasta tiene hábitos similares y quieren lo mismo en la historia, convertirse en el rey de los piratas, pero cada uno a su manera. Nos lo presentan como un pirata cualquiera en un bar, y poco a poco nos van revelando más información, pero nunca terminamos de entender quién es él realmente. No saber mucho sobre él hace que sea muy difícil enfrentarlo porque no sabemos qué planea y qué es lo que oculta. One Piece tiene más de 1000 capítulos y hasta ahora el sujeto sigue siendo un verdadero misterio. Y un personaje fascinante si me preguntan. One Piece aún no ha acabado, pero Barba Negra y Luffy quieren lo mismo en la historia, así que inevitablemente tendrán que enfrentarse. Espero ansioso ese momento. Meruem es uno de los antagonistas más icónicos de Hunter x Hunter. Es el rey de su especie, y desde antes de nacer era todopoderoso, consciente de quién era él, nacido para gobernar a su especie y a la humanidad. Ningún ser puede contra él. Él es la cúspide de la evolución y considera a los humanos como hormigas. Empatizar con alguien con esa descripción es muy complicado. Pareciera alguna especie de dios y no un humano pequeñito y sensible como nosotros. En su historia, Meruem conoce a una niña ciega a la que no puede vencer en un juego de mesa. La reta múltiples veces, pero no puede ganarle. Eso lo frustra y lo enfurece. Con el tiempo comienza a sentir respeto hacia ella, aunque no deja de considerarla un ser humano insignificante como todos los demás. Pero con cada derrota que sufre ante ella, Meruem comienza a sentir algo distinto. Él no entiende por qué, pero quiere seguir pasando el tiempo jugando con ella. Siendo Meruem un monstruo en todos los sentidos, lo que hace que empaticemos con él no es su poder o su increíble parecido con el diseño de Cell de Dragon Ball, sino su capacidad de ser humano. Su miedo de perder a una persona por la cual siente afecto y su deseo de protegerla, aunque eso vaya en contra de su naturaleza. Hasta tienen un montón de escenas jugando juntos y divirtiéndose. Una situación cotidiana que cualquiera de nosotros podría vivir. Cualquiera podría empatizar con esto. En ese punto de la historia no podía creer que quisiera que ese monstruo siguiera jugando con esa niña todo el tiempo. En ese momento no quería que esas escenas terminaran, pero terminaron. Ahora sí, el antagonista del que les hablé al inicio de este video es
Suguru Geto, uno de los antagonistas de Jujutsu Kaisen. Geto es un hechicero que se dedica a absorber lo que en esta serie llaman maldiciones. En resumen, son como monstruos que se crean de los sentimientos negativos de las personas. Geto era una persona respetuosa y tenía la creencia de que los hechiceros debían proteger a las personas más débiles. Esa era su responsabilidad. Un pensamiento bastante humano si me preguntan. Incluso tenía un amigo y compañero, Gojo, quien por cierto es el personaje más poderoso en la historia de... la historia. Este sujeto podría destruir el mundo con sus bellos ojos si así lo quisiera. En un momento de crisis, Geto llega a la conclusión de que si las personas son las que crean las maldiciones con sus sentimientos negativos, la solución no es destruir esas maldiciones, sino eliminar a las personas que las provocan. Muy cuestionable moralmente. Ahí nace su idea de crear un mundo sin humanos donde solo haya hechiceros. Una conclusión muy extremista si me preguntan, pero su intención al inicio era buena. Esto me enganchó por completo porque Geto solía ser una persona ordinaria, pero las circunstancias y sus malas decisiones lo llevaron por el camino de un villano. Pero para él sus acciones están totalmente justificadas y ahora deberá enfrentar a los hechiceros que antes eran sus compañeros, incluido su amigo Gojo, el hechicero más fuerte de la historia. Geto es muy fuerte, sí, pero ¿cómo se supone que vencerá a un hombre que tiene los ojos de Dios? Y no lo digo por lo bonitos que son. Por lo general, en una historia nos preguntamos cómo hará el protagonista para vencer al villano. Pues en esta serie es al revés, cómo hará el villano para vencer a esos protagonistas. Solo me estoy viendo el anime, pero para el momento en que subo este video aún no conozco esa respuesta. Entonces recuerda que un buen antagonista es aquel que... es el personaje que quiere lo mismo que el protagonista y compite contra él para obtenerlo. La relación más importante en la historia es la del protagonista y el antagonista, porque es él quien ayuda al protagonista a crecer y superarse. En el clímax, cuando el protagonista y el antagonista se enfrenten, deben estar en niveles similares para que la pelea tenga sentido. El antagonista es ese personaje capaz de golpear al protagonista en donde más le duele y llevarlo a un momento de crisis. Un antagonista misterioso puede generar mucha tensión en una historia y sobre todo puede volverse muy interesante porque queremos saber quién es él exactamente. Y sobre todo, haz a tu antagonista humano y empático. Recuerda que un villano podría ser tú si tomaras algunas malas decisiones en tu vida. A veces nos olvidamos de esos detalles y creemos que el malo es malo y ya. Pero nadie es malo porque sí, siempre hay un porqué. Y siempre hay una historia detrás de sus acciones. Si puedes hacer que las personas empaticen con tu antagonista, el trabajo estará hecho. Espero que estos consejos te ayuden a crear a tu antagonista y si es así puedes darle like al video y suscribirte si no lo has hecho aún para saber más sobre cómo crear webcomics. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en un próximo video.